¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal su fin de semana, profesor Felipe, Diana, Maribel, Charo? Hola, buenas noches, Todo Melissa. bien, ¿no, maestra? Buenas ¿Todo noches. bien? Gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Tranquilo. Excelente. Bien, entonces vamos a dar inicio a la tercera sesión. Em, el día de hoy vamos a trabajar lo que son sesiones de aprendizaje centradas en el estudiante, ¿sí? Y el objetivo de esta clase es que al finalizar ustedes diseñen una sesión de aprendizaje que incluya el logro de aprendizaje que pueda alcanzarse, la evidencia que hace visible el aprendizaje, utilizando alguna propuesta del diseño de experiencias de aprendizaje que sean viables para el contexto y público con el que se trabaja. Entonces, para eso vamos a hacer una actividad de inicio en la que les pedí algunos materiales. Este se llama el reto del malvavisco, ¿no? Y vamos a ver qué tal sale de manera virtual, porque bueno, siempre lo he hecho de manera presencial, pero quería hacer algunas adaptaciones. En primer lugar, quisiera saber de los que están presentes, ¿quiénes tienen sus materiales? Si me pueden confirmar, por favor, ¿alguno de ustedes logró conseguir los materiales que se pidió para el día de hoy? Sí, maestra, yo lo Sí, tengo. Ok, Felipe, sí, ¿quién más? claro, yo Sí, también. yo también. Charo también, ¿quién más? Diana. Diana, ok. Entonces tenemos tres profesores que tienen los materiales, Felipe, Charo y Diana, ¿correcto? Yo también. Ah, Francis también. Ya, excelente. Buenas tardes, Ujú. solamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francis? Dos, cuatro, seis, ya. Entonces vamos a armar cuatro grupos. Vamos a tener que trabajar de manera colaborativa porque uno va a tener que hacer la actividad y el otro va a aportar con ideas, ¿sí? Entonces les voy a dar las instrucciones. El reto consiste en construir la torre más alta con estos materiales. Se les pidió 20 fideos, un marshmallow, ¿no? Una cinta, un metro de cinta de embalaje delgada y un metro de pabilo. El malvavisco debe estar en la punta de la torre, ¿sí? Y no se puede cortar ni comer parte del malvavisco, o sea, tiene que estar completamente entero. Pueden usar todos los materiales o algunos de los materiales, ¿sí? Pero no pueden usar otros materiales extra, o sea, no pueden utilizar tijera o cinta de embalaje, no, solamente lo que se les ha pedido. Y ese reto dura 18 minutos. Entonces, al final de los 18 minutos, se va a ver cuál es la torre más alta y la que se sostiene por sí sola, porque la idea no es que esté pegada, por ejemplo, en la mesa o que esté pegada a ustedes o que la estén sosteniendo, sino que solita se pueda mantener firme. ¿Quedó claro en qué consiste el reto? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta antes de mandarlo a los grupos? Voy a armar entonces cuatro grupos, el grupo de Felipe, el grupo de Charo, el de Diana y el de Francis, y luego las demás personas lo voy a ir uniendo a esos grupos. Si en un grupo hay dos personas que tienen los materiales, entonces cada uno lo puede hacer en su casa y pueden intercambiar ideas de cómo hacer que la torre sea firme y sea alta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ver, voy a armar los grupos. Bien. Entonces, son cuatro grupos. El grupo uno el de Felipe, el grupo 2 el de Charo, el grupo 3 el de Diana, el grupo 4 el de Francis. Y conforme las personas van llegando, los voy a ir uniendo a los grupos. ¿Ok? Recuerden que tienen 18 minutos. ¿Ya? Bien, entonces, suerte a todos. Empezamos con el reto.
Ah, ya estaba apagado mi audífono. Sí. Ah, ya estábamos ahí comentando con las colegas. Ah, más o menos yo estaba pensando, los demás también, ¿no? La idea era, ¿no? Hacer tipo un collar, algo así. Pero en este caso teníamos que utilizar todos los materiales, ¿no, maestra? ¿Todos o algunos de Mm. ellos? Ah, ya. Ya más o menos estábamos intentando hacer tipo collar, algo así, pero no hemos logrado, maestra. Ya, no, no se Se preocupen. está Más un bien, poco tiempo, ¿no sabe? es que sí, Ah, justamente el reto es hacerlo en 18 minutos, el reto es el tiempo. Un favor, Felipe, ¿podrías tomarle una foto a lo que avanzaron, o lo que hicieron, o lo que llegaron a hacer y ponerlo en el grupo de WhatsApp? voy a tomar una fotito. Ujú, sí, porque creo que en la cámara no se logra ver. Sí, sí, no, no se puede. Muy bien, entonces mientras Felipe va colocando en el grupo de WhatsApp, vamos con Charo. Está difícil. Torre más grande. A ver dónde estamos. Ajá, a ver, vemos ahí una especie de pirámide en la parte de abajo y pirámide invertida, ¿no? Sí, pero no, hasta ahí nomás se cayó. Claro, llegaron hasta ahí y lo que faltó fue colocar el marshmallow, ¿no? Sí, nos faltó. Intentaron colocarlo. No tengo marshmallow. Ah, ok, ok, porque ahí es donde se da la prueba de la verdad, si es que la torre sostiene el marshmallow o no. Ah, puede Ujú. ser con otra cosa. No sé, de repente a lo mejor tienes alguna gomita, algo, ¿no? Que sea A similar. ver, Ujú, porque sí, sí, sí se logra ver la torre, la estructura y solamente falta lo del malvavisco. marshmallow. Ay, no, a ver, se Es va a limpiecito, romper. ¿no? A ver, sin miedo, vamos. Ay, no. Es muy grande, creo. Pero más o menos así es el marshmallow, así que Ajá. está perfecto, está muy bien. Muy bien, entonces ahí faltó la estabilidad, ¿no? Para sostener el marshmallow. Sí. Pero muy bien, buen intento, muy bien. Vamos con el equipo 2, el equipo de Charo. Ahora vamos con el equipo de Diana. Igual, Charo, si puedes tomarle una foto a lo que hiciste para que los demás lo vean en el grupo de WhatsApp, genial. A ver, Diana, equipo 3. Ay, sí, en realidad primero se me había ocurrido a mí una idea así, pero ya, o sea, como que agrupándolos de 4 en 4 para formar así como una base de una pirámide y arribita el marshmallow. Pero no era la más grande y mis colegas pues tuvieron la idea de hacerlo mejor de uno en uno, así como acá, y hacer como una base triangular, bajito, y ahí decíamos que podíamos agregar más estructura hacia arriba para que sea más grande. Pero y ahí nos quedamos, nos faltó tiempo. Está bien, sí, entiendo. Entonces vemos que la primera torre es estable y sostiene el marshmallow, ¿no? Sí. Y lo cumple. Mientras que la segunda todavía falta terminar y habría que verificar si realmente sostiene el marshmallow o no, porque al ser más delgado, entonces no necesariamente, o sea, podemos asegurar que sea alto, pero no que sostenga el marshmallow, ¿no? Entonces ahí faltaría comprobar la hipótesis, ¿no? Es la idea que ustedes tienen. Muy bien. Profesora Sí, Melissa, pero ahí han roto el fideo, han roto Ay, sí, en para el el de acá, triángulo. en sí, tres partes. se puede romper el ¿Se fideo. puede? Sí, lo único que no se podía romper era el marshmallow. Ah, ya, ok. Ese sí tenía que ir así. Ok, gracias. Diana, por favor, también tómale foto de lo que has hecho y ponlo en el grupo de WhatsApp. Y vamos con el grupo número 4, el grupo de Francis. Ya. Bueno, hemos sentido en carne propia lo que sufren nuestros alumnos al momento de hacer algunas actividades. Siempre es bueno hacerlo nosotros, ¿no? No hemos terminado, bueno, no he terminado yo, no sé, creo que no se logra apreciar muy bien. Pensamos en una torre
no sé si se aprecia. Sí, sí. Pensamos en una torre, pero vimos que ahí íbamos a utilizar más fideos. Entonces luego pensamos en un poliedro de base triangular. Perdón, en un prisma de base triangular, ¿no? Entonces, para que pueda sostener. Entonces, en ese proceso me he quedado, pero sí tenemos el diseño de lo que... Además del fideo, hay que tener en cuenta también los materiales, porque el fideo se me rompía cada rato. Y lo que pasa es que no tengo fideos gruesos, solamente uso los delgados. Y bueno, cositas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para poder, para que nuestros chicos puedan trabajar. Y ya. Excelente, muy bien. Francis, por favor, también tómale una foto y ponla en el grupo de WhatsApp. Dayan, Claro. ¿quieres intervenir? Sí, justo como Francis decía, teníamos no puedo compartir pantallas, pero teníamos el diseño y nosotras no íbamos Ahora sí puedes compartir. allá, nosotras lo que íbamos a hacer era algo así, pero no íbamos a pinchar el marshmallow, sino colocarlo entero, algo así, como esto, Ah, ¿no? Teniendo en cuenta de que si lo poníamos sin del medio, se caía, ¿no? Para que se quede parado tenía que tener una base y triangular, porque bueno, nos resultaba menos tedioso que un cuadrado, ¿no? El cuadrado de repente con más fideos y iba a ser más tiempo, pero algo así era. Bien, interesante la propuesta. Nuevamente, habría que ver si realmente funciona en la vida real, ¿no? Porque, digamos, en diseño, en dibujo, se ve lindo, se ve perfecto, pero a veces pasa que el peso del marshmallow juega en contra cuando el fideo está solo, ¿no? Si se dan cuenta, la torre que hizo el grupo 2, creo, o 3, era pequeña, pero era muy estable porque estaban agrupados los fideos. Entonces, sí, es un reto que la verdad hay muchas cosas que analizar. Y bueno, a mí me gustaría analizar e ir un poco más a profundidad, ¿no? ¿Qué cosas podemos sacar de acá? La primera pregunta es, ¿cuáles creen que fueron las fortalezas y debilidades, ¿no?, de su grupo cuando estaban trabajando en equipo? Cualquier integrante del grupo puede participar, no necesariamente los que han compartido la cámara y han mostrado la torre, sino cualquier integrante, ¿sí? Y es de manera voluntaria y libre. No sé si alguien desea compartir sus reflexiones de cuáles fueron sus fortalezas y debilidades durante este trabajo. A ver, yo, Melissa. Uh-huh. Bueno, en fortaleza es la persistencia de Francis, ¿no? Ya que ella decía, se me rompió, y ahí seguía, ¿no? Y en las debilidades, que bueno, yo entré un poco tarde y me olvidé de los materiales, entonces solo me quedaba darle ánimos a Francis y hacer el diseño o sea, pensar en conjunto, pero yo solo hacer el diseño virtual y ella, bueno, la práctica, ¿no? Excelente, Dayan, ¿no? Uh-huh. Y eso suele pasar en los grupos, ¿no? Que no todos llevan los materiales. Entonces, ¿de qué manera puede aportar el que no llevó lo que tenía que hacer? ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien más desea compartir sus reflexiones sobre fortalezas y debilidades durante este trabajo. Sí, Melissa, ¿puedo? Sí, Melissa. A ver, bueno, buenas tardes a todas. Disculpen el problema de conexión. Una debilidad del grupo es la tardanza. O sea, qué importante es estar puntual para poder fortalecer a tu equipo, ¿no? Yo en este caso tuve un problema de actualización y me demoró el ingreso. Hasta que se actualice la máquina y todo demoró. Esa fue una debilidad, ¿no? Que hay que ser puntuales, ¿no? Uno llega tarde, como desestabiliza y no aporta al grupo. Pero otra fortaleza fue los aportes que estaban hablando. Al menos no pude ver bien, pero creo que todos estaban participando y aportando. Entonces, cuando yo escuché a una de mis compañeras que dijo, como un prisma, uy, al toque se me prendió el foquito, porque, el prisma triangular, porque el triángulo es la figura que tiene más estabilidad y más equilibrio, ¿no? Con el triángulo podría ser. Y empezamos a explicar y a nombrar las partes de un polígono, ¿no? Porque nos decía, ¿cómo lo pongo? Bueno, los vértices del triángulo. En cada vértice coloca tú ¿cómo se dice? La siguiente arista, ¿no? Las aristas, las partes. Eso es una fortaleza. Excelente, Elizabeth. Muy bien, muy buena reflexión. Me parece que Melissa también quería participar.
Sí, Miss, pasa que yo igual también con la máquina que me anda fallando, la clase pasada me retiré antes, no pude volver a ingresar, hoy con la demora. Pero cuando vi las indicaciones, yo empecé a hacer mi torre, pero igual se quedó inconclusa. Pero ¿qué es lo que me ayuda de esto? Es de que el punto es de trabajar en grupo y cuando uno trabaja solo, entonces uno empieza a decir, ¿y ahora cómo lo hago? Y entonces empiezas a pensar, te tomas más minutos. A diferencia que cuando lo haces en grupo, estábamos trabajando la semana pasada en grupo y todos aportábamos y avanzábamos más rápido. Entonces, eso es la fortaleza de trabajar en grupo, ¿no? Y es lo que rescato de este trabajo. Así es, tal cual. Es más fácil, por aquí me ponen trabajar en grupo. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué de matemática han tenido que poner en práctica en esta dinámica. Conceptos de geometría. Geometría, ¿no? Geometría del espacio. ¿Qué más? Probablemente por ahí mencionaron, ¿no? Cuerpos tridimensionales, prismas, pirámides, ¿no? Toda la parte La que es estimación de la masa también, muy ¿no? O sea, bien. lo del marshmallow, ver cuánto, qué superficie, de qué manera los fideos pueden resistir su peso, ¿no? Excelente, Dayan, muy bien. Y también, bueno, no es algo propio de matemática, pero una estrategia es como que el ensayo y error, ¿no? Ir probando qué va funcionando y qué no. Ujú. Muy bien. Vamos con una pregunta más. ¿Con qué otros temas o áreas creen que se pueda vincular esta dinámica? O sea, muy al margen de matemática. Tutoría, el física. trabajo en equipo, ¿no? El respetar las Tutoría, ideas, el trabajo respetar en las, equipo. el respetar las ideas de los demás, el Ujú. participar, el colaborar, ¿no? Sí, ¿no? Tutoría yo creo que sería lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Eso creo. Ujú. Sí, de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna otra idea aparte de tutoría? Con ciencia y tecnología también, Miss. Ah, STEAM. Ah, enfoque STEAM, claro, claro, diseño. Diana. Igual iba a opinar ciencia y tecnología porque es la capacidad de diseño y construye elementos de su entorno, algo así. Ujú. Claro, claro, tienen que hacer un prototipo y luego, ¿no? Comprobarlo. Excelente. Bien, vamos a ver, esta dinámica no es no es algo así menor, en verdad es un proyecto muy grande que se realiza en varias partes del mundo. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? El Dime. video. ¿Sí? Ok, perfecto. 1 yard of tape, 1 yard of string. Pero no se ve, Melissa. Se Pero no escucha, se pero no se ve. Está en la diapositiva. No se ve el video. Ahora vemos a Diana. Sí, sí, sí. Voy a compartir el video. Ahora sí. Mm. Several years ago here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the Marshmallow Challenge. And the idea is pretty simple. Teams of 4 have to build the tallest freestanding structure out of 20 sticks of spaghetti, 1 yard of tape, 1 yard of string, and a marshmallow. And the marshmallow has to be on top. And though it seems really simple, it's actually pretty hard because it forces people to collaborate very quickly. And so I thought this was an interesting idea and I incorporated it into a design workshop and it was a huge success. And since then I've conducted about 70 design workshops across the world with students and designers and architects, even the CTOs of the Fortune 50. And there's something about this exercise that reveals very deep lessons about the nature of collaboration, and I'd like to share some of them with you. So
normally, most people begin by orienting themselves to the task. They talk about it, they figure out what it's going to look like, they jockey for power, then they spend some time planning, organizing, they sketch in, they lay out spaghetti. They spend the majority of their time assembling the sticks into ever-growing structures. And then finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow and then they gingerly put it on top. And they stand back and ta-da! They admire their work. But what really happens most of the time is that the ta-da turns into an uh-oh, because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse. So there are a number of people who have a lot more uh-oh moments than others. And among the worst are recent graduates of business school. It's amazing. They lie, they cheat, they get distracted, and they produce really lame structures. And of course, there's teams that have a lot more ta-da structures. And among the best are recent graduates of kindergarten. And it's pretty amazing, as Peter tells us. Not only do they produce the tallest structures, but they're the most interesting structures of them all. So the question you want to ask is, how come? Why? What is it about them? And Peter likes to say that none of the kids spend any time trying to be CEO of Spaghetti Inc., right? They don't spend time jockeying for power. But there's another reason as well. And the reason is that business students are trained to find the single right plan. Right? And then they execute on it. And then what happens is when they put the marshmallow on top, they run out of time. And what happens? It's a crisis. Sound familiar, right? Okay, what kindergartners do differently is that they start with the marshmallow and they build prototypes, successive prototypes, always keeping the marshmallow on top. So they have multiple times to fix and they build prototypes along the way. So designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process. And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work. So the capacity to play and prototype is really essential, but let's look at how different teams perform. So the average for most people is around 20 inches, business school students, about half of that, lawyers, a little better, but not much better than that. Kindergarten's better than most adults. Who does the very best? Architects and engineers, thankfully. And 39 inches is the tallest structure I've seen. And why is it? Because they understand triangles and self-reinforcing geometrical patterns are the key to building self-reinforced stable structures. So CEOs, a little bit better than average, but here's where it gets interesting. If you put an executive admin on the team, they get significantly better. It's incredible. You know, you look around, you go, oh, that team's going to win. You can just tell beforehand. And why is that? Because they have special skills of facilitation. They manage the process. They understand the process. And any team who manages and pays a close attention to work will significantly improve the team's performance. Specialized skills and facilitation skills, the combination leads to strong success. If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe 6 or so that have standing structures. And I tried something interesting. I thought, let's up the ante once. So I offered a $10,000 prize of software to the winning team. So what do you think happened to these design students? What was the result? Here's what happened. Not one team had a standing structure. Not one had, if anyone had built, say, a 1-inch structure, they would have taken them the prize. So isn't it interesting that high stakes have a strong impact? We did the exercise again with the same students. What do you think happened then? So now they understand the value of prototyping. So the same team went from being the very worst to being among the very best. They produced the tallest structures in the least amount of time. So there's deep lessons for us about the nature of incentives and success. So you might ask, why would anyone actually spend time running a marshmallow challenge? And the reason is I help create digital tools and processes to help teams build cars and video games and visual effects. And what the Marshmallow Challenge does is it helps them identify the hidden assumptions. Because frankly, every project has its own marshmallow.
doesn't it? The challenge provides a shared experience, a common language, a common stance to build the right prototype. And so this is the value of the experience of this so simple exercise. And those of you who are interested may want to go to marshmallowchallenge.com. It's a blog that you can look at how to build the marshmallows. There's step-by-step instructions on this. There are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system. There's world records that are on this as well. And the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport. It demands that we bring all of our senses to the task and that we apply the very best of our thinking, our feeling, and our doing to the challenge that we have at hand. And sometimes a little prototype of this experience is all that it takes to turn us from an uh-oh moment to a ta-da moment, and that can make a big difference. Thank you very much. Muy bien, entonces estamos viendo que hay mucho que ver, ¿no?, detrás del diseño. Y justamente elegí esta dinámica de inicio de esta clase porque hoy día vamos a trabajar diseño de sesiones de clase. Entonces, luego vamos a ver cuál es la relación que hay con la dinámica del marshmallow. La semana pasada, ¿no?, en la clase anterior, por ahí me pidieron algunos ejemplos de actividades para construir el aprendizaje. Entonces, he seleccionado algunos ejemplos. Voy a empezar con este, que es una exploración para descubrir sumas con números enteros. Es con una ficha de trabajo y también con calculadora. Es para sexto de primaria y se trabaja la competencia de cantidad. Entonces, aquí, ¿no?, está en inglés porque, bueno, en mi colegio trabajamos la matemática en inglés, pero yo se las voy a ir explicando en español, ¿no? Aquí la actividad es descubrir qué es lo que pasa con la suma, ¿no?, y resta de números enteros. Es una investigación. Entonces, para eso se le da la recta numérica, ¿no?, que es el modelo que utilizamos para enseñar a sumar y restar en números enteros. Entonces, se le da las indicaciones. Fíjense, o sea, cómo la ficha está pauteada para que el estudiante haga paso a paso y luego vaya descubriendo solo las propiedades matemáticas. Entonces dice, en la línea ubica el número 3. Pues acá está. Muévete 5 espacios a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde terminas? Y termina en el 8. Ahora suma 3 más 5 y el estudiante va a poner 8. Entonces va a encontrar que hay una... Ah, no lo están viendo, ¿verdad? No, no se ve. Se ve que está señalando solo otra pantalla. Pero... Ahí. Ah, ahora sí, ahora sí. Yeah. Ok, acá está la recta numérica, entonces le decía la instrucción, ¿no? Se le dice al estudiante, ubícate en el número 3, muévete 5 espacios a la derecha, y el estudiante llega al 8. Y luego se le pregunta, ¿cuánto es 3 más 5? Y te pone 8. Entonces, la idea es que el estudiante vaya haciendo conexiones, o sea, qué es lo que pasó en la operación y qué es lo que pasó gráficamente en la recta numérica. Luego se le da otro ejemplo. Ahora empieza en el 2 y muévete 7 a la derecha. Está en el 2 y se le pide que se mueva 7 a la derecha. Entonces llega al 9. ¿Dónde termina? Termina en el 9. ¿Cuánto es 2 más 7? 9. ¿Qué es lo que observas? Escribe una regla acerca de la dirección cuando te mueves, ¿no?, en la recta numérica y cuando sumas dos números positivos. Entonces aquí ya el estudiante tiene que empezar a hipotetizar, ¿no?, qué es lo que está pasando cuando sumo dos números positivos y qué conexión tiene con la recta numérica. Y la idea es que el estudiante llegue a decir, ¿no?, que cada vez que quiero sumar dos números, entonces me voy moviendo hacia la derecha. Y luego se le pide que verifique su regla, porque algo que siempre le decimos en las exploraciones, ¿no?, es que él puede trabajar una hipótesis y esa hipótesis puede ser correcta o incorrecta, pero se le da muchas chances como para que verifique y compruebe, ¿no? Y no está mal que su hipótesis esté incorrecta, o sea, siempre y cuando lo identifique y lo corrige en el camino, genial, ¿no? La idea es que no se quede con esa idea incorrecta hasta el final. Entonces acá se le pide verificar la regla con 3 más 6. Y que demuestre cómo sería en la recta numérica esta operación usando la regla que él ha inventado, ¿no? Tu regla sigue funcionando, ¿no? Sigue siendo correcta. Ahora vamos a trabajar con números negativos, ¿sí? Dice, usa la recta numérica para operar menos 3 más 5. Entonces ahora el estudiante se va a ubicar acá en menos 3, y como él ya ha dicho que sumar significa moverse a la derecha, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, terminaría en el 2. Por lo tanto, menos 3 más 5 sería 2. Luego se le pide verificarlo con la calculadora.
Sí, porque a nosotros no nos está interesando que él sepa operar, sino que descubra, ¿no? cómo se puede trabajar con números negativos y positivos. Entonces, ¿ves que la regla se está verificando también para números negativos? ¿Funciona tu regla para números negativos? Verifica tu regla una vez más, ¿no? Empieza con un número negativo y súmale un número positivo. Y bueno, se le pide comprobar, ¿no? Diferentes casos. Todo eso es una sección. Ahora viene una sección, siempre empezamos como que con lo más fácil, para que el estudiante sienta confianza. Luego le pedimos un poco más. Aquí, por ejemplo, ya son restas de números positivos, ¿no? Primero se les pide resolverlo, ¿no? Y supongamos que todavía no saben trabajar con negativos, entonces podrían utilizar la calculadora, repito. O sea, el objetivo aquí es que explore y que juegue con los números. Y luego se le pide que utilice la recta numérica para verificar cómo serían esas operaciones. Y aquí al jugar con la recta numérica, el estudiante se va a dar cuenta que cuando resta es más bien moverse a la izquierda, ¿no? O sea, 10 menos 4 está acá, retrocedo 4 y llego al 6. Menos 3 menos 7, estoy en menos 3 y retrocedo 7 espacios, llego al menos 10. Pero ese tipo de cosas, o sea, no es que el docente se lo diga, sino que el estudiante solito lo va descubriendo en su exploración. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el estudiante va solo construyendo ese aprendizaje. Estas fichas se pueden trabajar de manera individual o de manera colaborativa. Normalmente siempre les damos tiempo para que lo hagan individualmente y luego que compartan ideas con su mesa o con su equipo. Y ahí van corroborando, verificando, comprobando, ¿no? Entonces, las propiedades ya no vienen del docente, sino las propiedades vienen del estudiante. Y luego, yo como docente pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que han descubierto? Conversamos, discutimos, y yo, si puedo identificar alguna regla que esté mal, trato como que de ponerle contraejemplos, ¿no? Para que se dé cuenta que su regla no está bien. O sea, no le digo está mal, sino le pongo ejemplos para que se dé cuenta que no está bien. Entonces, él solito, o sea, va como que aprendiendo por sí mismo, y yo lo único que hago es verificar o comprobar que vaya por buen camino, ¿sí? Entonces, esa es una forma de enseñanza, ¿no? Bastante centrada en el estudiante. Y luego, bueno, viene la parte de sumar números negativos y así. Es la misma dinámica, pero fíjense, o sea, cómo es como va pauteado, ¿no? Paso a paso lo que tiene que hacer, entonces ya se le va conduciendo al estudiante para que llegue a alguna idea. Bien, ese es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo que es, a ver, voy a compartir mejor mi pantalla. Ahí está. Ya, el siguiente ejemplo es una exploración para descubrir la relación entre números cuadrados y áreas y números cúbicos con volumen. Esta exploración es con material didáctico, porque en el colegio tenemos como unos cubitos, pero si en caso no se puede utilizar o no hay cubitos, también hay la opción de utilizar esta página web que tiene el mismo material de manera digital. Es para primero de secundaria y acá se trabajan 3 competencias: cantidad, forma, movimiento, localización, irregularidad, equivalencia y cambio. Entonces vamos con la ficha para que vean cómo es. Estos son los cubitos, que son unos cubitos que se pueden conectar fácilmente uno con otro y por diferentes lados. O sea, no solamente un lado, sino por varias caras. Entonces le pedimos que haga, aquí a cada mesa trabajan de manera colaborativa, les doy varios cubos, ¿no? Varios cubitos en sus mesas. Entonces le digo, arma ¿no? un bloque de 2 cubitos. Sí, es como Lego, ajá, sí, pero son un poquito grandecitos. Cubos conectores, creo que se llama en español. Yo he conseguido en Tailoy y me imagino que en el mercado central también debe vender. Entonces, se le pide que arme como 2 cubitos unidos, ¿no? Es como una tira de 2 cubitos. Luego le dices que esto lo convierte en un cuadrado. Entonces ya el estudiante lo que hace, primero que tiene que entender bien, ¿no? Porque siempre esta confusión de cuadrado y cubo. Entonces ya tiene los 2 cubitos, ahora le agrego otros 2, ya tiene un cuadrado de 4 bloques. ¿Cuántos bloques hay? Tiene que poner acá 4. Ahora conviértelo en un cubo. Entonces le agrega otra plancha de 4 y ya tiene un cubito, ¿no? De 8 cubitos. Entonces, ¿cuántos cubitos hay? Pone acá 8. Haz otro de 3, una tira de 3. Y repite el mismo procedimiento. Haz un cuadrado del lado 3, haz un cubo de arista 3. Y que vaya contando la cantidad de cubitos que hay en cada paso. Esos son 2 casos particulares, ¿no? Con 2 y con 3. Ahí está, gracias Francis. Y luego ya se le pide que complete la tabla, porque ya se tiene que ir dando cuenta de ciertos patrones. Entonces,
Primero cuando el largo es 1, cuando es 2, cuando es 3. Se supone que esos 3 primeros ya los ha hecho, simplemente es pasarlo las respuestas de la parte anterior. A partir del 4, 5 y 6, podría seguir usando el material o podría analizar los resultados y darse cuenta que hay un patrón acá, entonces ya no necesita el material y va, digamos, por el lado matemático, ¿no? Explica cómo sabes la cantidad de cubitos, ¿no? Sin hacerlo, o sea, el material didáctico es una ayuda, es un soporte al inicio, pero la idea es que luego el estudiante pueda trabajar sin el material. Entonces aquí se va a dar cuenta que los números que están acá son, ¿qué tipo de números son los que van acá? A ver si lo podemos poner con el... Por ejemplo, acá sería un cuadradito de 1. Ah, sale una letra muy grande. Acá sería de 4, ¿no? De 4. Sí, sale muy grande. Vamos a ver si lo hacemos con... Acá sería de 1, de 4, de 9, de 16. Cuadrados. Son números cuadrados, exacto. Entonces la idea es que el estudiante descubra, se dé cuenta que estos números son números cuadrados. Entonces ya no necesito armar el cuadrado con los cubitos, sino simplemente multiplicar el número 2 veces, ¿no? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Esa es la idea es que el estudiante llegue a eso. Explica cómo sabes cuántos bloques irían en el cubo. A ver, veamos con en este caso, los cubitos, ¿no? Sería de 1, luego sería de 8, luego sería de 27. ¿Qué pasa con estos números? Son números elevados al cubo. Son números cúbicos, ¿no? Entonces, la idea es que llegue a esa conclusión, ¿no? Que es 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3 y así sucesivamente. Y luego viene ya, o sea, en la exploración vamos aumentando las preguntas con el nivel de dificultad. ¿Cuántos bloques tendría un cuadrado del lado 17? O sea, ya, en primer lugar, no va a tener suficientes cubos para hacerlo con el material concreto. Ya tendría que aplicar su propiedad, que es 17 por 17, ¿no? ¿Qué patrón identificas, no? Y cómo está creciendo. Y aquí en el crecimiento, los más hábiles te van a decir, ¿no? Son números cuadrados, números cúbicos, otros te van a decir, acá está sumando más 3, más 5, ¿no? O sea, la forma de observar el patrón va a variar, ¿no? Según en cada estudiante, ¿no? Hay algunos estudiantes que te van a identificar una regla muy compleja y otros como una regla muy simple, lo que ven a primera vista y otros que se van un poco más a profundidad. Pero está bien porque son diferentes niveles, ¿no? De identificación de patrón. Y luego viene el reto. Aquí el reto dice, ¿cómo puedes trabajar una regla para obtener el número de cubitos en el cuadrado y en el cubo? Y aquí ya viene la parte del álgebra, porque para crear esa regla necesito usar álgebra. Entonces aquí lo que se espera es que el estudiante concluya que ese sería un n por n o un n cuadrado. Y ese sería un n por n por n o un n al cubo. Entonces fíjense cómo vamos jugando, o sea, desde la geometría, ¿no? Pasando por números, ¿no? Cantidades, y luego llevando al álgebra, a la generalización. Porque en las exploraciones, o sea, la idea es llegar a ese nivel. No todos llegan a ese nivel, ¿no? Generalmente esos retos ya son como el nivel sobresaliente, ¿no? Pero se va trabajando poco a poco. Y ya luego se trabaja un poco más de creatividad, ¿no? Para que jueguen y descubran y hagan patrones. Porque la idea es hacerlo como más divertido. Bien. Y les decía, ¿no? Si no tienen los materiales, si no cuentan con los materiales en casa o en el colegio, entonces esta página web permite hacer lo mismo, ¿no? Ay, vamos a sacar esto. A ver, un ratito. Ahí está, ¿no? Entonces puedo ir armando lo mismo, ¿no? Que haría con el material concreto, lo voy haciendo con esta página web. ¿Sí? Por lo tanto, ya va a depender con qué recursos cuenta el colegio, ¿sí? Entonces ahí les paso esta página web por el chat para que la exploren. Bien, vamos entonces con un ejemplo sobre, esa no es una exploración, es una actividad para descubrir el uso y significado de la discriminante, que fue también una de las preguntas que me hicieron. Esta actividad lo hago como inicio de clase para quinto y secundaria, la competencia de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí les voy a mostrar el PPT de la clase.
Entonces, el inicio de la clase se les pregunta encontrar estas operaciones sin calculadora. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Me van diciendo. ¿Cuál sería la respuesta a la primera? 2 ¿Solo hay una respuesta? más Más menos menos 2. 2. Ujú. Acá, Más Más menos menos Más menos 3. acá, 0. 0. acá. Indeterminado. Y Y Bueno, ahí y los estudiantes todavía no saben números imaginarios, así que se le podría decir. No ¿No tiene. existe? complejos. existe. No, no existe. Todavía, según sus conocimientos, no existe. Bien, vamos con la segunda columna. Más menos Más 5. menos 5. Menos 5. Acá, Más menos 10. Menos 10. 10. acá, No existe. No no existe. existe y acá tampoco, ¿no? No existe. Bien. Luego, en el siguiente slide se le pregunta, ¿encuentras algún patrón? ¿Identifican algún patrón en el tipo de respuesta según el ejercicio? A ver qué pueden observar. ¿En qué casos hay dos respuestas? Profesora Melissa, una consulta. ¿Cómo le explico yo al estudiante? Porque me imagino que esto podría ser para primer año, ¿verdad? Esa es para quinto, bueno, eso es lo que yo trabajo en quinto secundaria. Ah, quinto, ya. Claro. Entonces, si es para quinto, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ¿no sería más lógico, porque ya es para quinto año, y convertirlo en valor absoluto de 2 y luego sí poder trabajar más 2 y menos 2? Porque ¿cómo explicamos ahí que la raíz cuadrada de 4 es más 2 y menos 2? ¿Cómo lo hace? Ah, porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces, las dos respuestas satisfacen la pregunta. Así nada más. Ajá, sí. Porque hay una propiedad, ¿no? Que la raíz cuadrada de 4 igual podríamos trabajarlo con valor absoluto para poder sustentar esos valores positivo y negativo. Claro, pero mi intención con esto es trabajar el tema de la discriminante. Entonces, por eso necesito que lo vean de esa manera. Miso, puede ser con la definición de raíz cuadrada, nada más, y ahí utiliza lo que usted está mostrando, ¿no? La multiplicación de dos positivo y negativo. Claro, claro. Ujú. Bien, entonces, ¿qué observamos? ¿Cuándo hay dos respuestas? Cuando la raíz es positiva, de un número positivo. O cuando un número es positivo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos 4 casos, ¿no? Cuando el número que está dentro de la raíz es un número positivo. O es un Cuadrado, número perfecto. mayor a 0. Mayor a 0. ¿Y cuándo solamente hay una respuesta? Cuando es 0. Cuando es 0, ¿no? Ese es otro caso. ¿Y cuándo no hay respuesta? Cuando es negativa, es radical. Negativo. Cuando el número es negativo. Y ahí están los tres casos de la discriminante, ¿no? Cuando la discriminante, a ver, voy a tener que pasar al siguiente slide, se va a borrar, pero bueno, a ver, vamos a ver. Acá está. Cuando la discriminante, que es este b cuadrado menos 4ac que está dentro de la raíz, es menor a 0, no hay solución. Si es igual a 0, hay una respuesta. Y si es mayor a 0, hay dos respuestas o dos soluciones. Entonces, tiene mucho más sentido, no más lógica, como que lo entienden más y entienden del por qué, ¿sí? De cómo utilizar la discriminante. Entonces, fíjense, no es una ficha de exploración, es una actividad, pero en que el estudiante va descubriendo ciertos patrones. ¿Ok? Y creo que tengo, ya, me habían pedido también ejemplos de teoremas de Pitágoras. Y les decía, teorema de Pitágoras es como el que tiene una gran cantidad de formas de demostración. Entonces, si yo tuviera que enseñar ese tema, ¿Qué? ¿Todavía? o haría el material, lo crearía yo, lo construiría, o si no tengo los medios, mostraría el video, ¿no? Quiero que observen acá. ¿Sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? Los videos del 2006
Y hay otra opción que es con agua también, ¿no? Buenos días, chicos. Pues vamos a hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo. Entonces, si yo tuviera los medios, yo haría el material y lo llevaría al colegio. Si no tuviera los medios, entonces simplemente les muestro el video. Y luego les preguntaría a los estudiantes, ¿no? ¿Qué están observando? ¿Qué relación hay entre estas dos áreas de estos dos cuadrados y el grande? ¿Qué es lo que observan? La suma de los dos de arriba llena el de abajo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar un poco el álgebra, ¿no? No sabemos el lado de ese triángulo, puede ser A de repente, ¿sí? A. El área, entonces, de este cuadrado, ¿cuánto sería? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Claro. Este lado no sabemos, le vamos a poner B. ¿Cuánto sería el área de este cuadrado? B al cuadrado. B al cuadrado. No sabemos cuánto vale este lado, le vamos a poner C. ¿Cuánto sería el área de este cuadrado? C al cuadrado. C al cuadrado. Entonces, en base a lo que han dicho, porque lo han dicho de manera oral, ¿no? Que el área de los dos cuadrados pequeños sumados me da el área grande. ¿Cómo sería en una regla, ¿no? Como álgebra, en una ecuación, por así decirlo. ¿Cómo sería? La suma de esos dos cuadrados es igual al cuadrado más grande. Claro, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, fíjense cómo el estudiante solito puede llegar a descubrir la fórmula del teorema de Pitágoras sin que yo se lo diga y simplemente a partir de la exploración. Dayan. Sí, y con respecto a no había visto esta forma, de hecho, que yo la hice como la anterior, en algún momento con las lentejitas, pero por ejemplo, en esta forma que también, bueno, nosotras lo entendemos porque nosotros, si lo visualizamos de manera frontal, vemos los cuadrados, pero el estudiante puede de repente, no sé, relacionarlo con también el volumen. Y hay que tener bastante cuidado porque nosotros sabemos que, bueno, los cuadrados, él me va a decir, pero usted me ha dicho que el cuadrado no tiene volumen porque tiene 2 dimensiones, ¿no? Entonces, de repente por ahí nos agarren, ¿no? Con esa pregunta, con este ejemplo, ¿no? Con el de las lentejas, súper bien. Claro que sí, Dayan, y tienes muy buena observación. Todo material didáctico siempre tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque un material nos puede facilitar la comprensión de algún tema en matemática, pero también podría generar algún tipo de obstrucción o dificultad en la comprensión. Entonces, para eso es importante tener en cuenta esos detalles que Dayan menciona, ¿no? El tema de volumen, ¿no? Cómo trabajarlo, enfocarlo desde áreas, ¿no? Excelente aporte. Muy bien, entonces ahí les he mostrado diferentes ejemplos de cómo hacer que una matemática sea bastante constructiva. Ahora, justo hoy día estaba en una capacitación con Alice Killer, que es una profesora investigadora de Estados Unidos que trabaja mucho este enfoque de la matemática constructivista. Y bueno, era un conversatorio con diferentes profesores de escuelas de Lima, también estaban estudiantes de la Católica, ¿no? Y alguien preguntó, ¿no? Los estudiantes de la Católica preguntaron, que son futuros profesores de matemática, ¿cómo hacer para poder enseñar de una manera, o sea, con un enfoque constructivista, si es que siempre hemos aprendido de una manera bastante mecánica, ¿no? Memorística? Y ese es el gran reto, y es la pregunta que siempre me hacen mis estudiantes cuando estamos trabajando en matemática en primaria, ¿no? Entonces, lo que recomendaba Alice es el tema de trabajar en comunidades de aprendizaje, ¿no?
usar redes sociales, unirse a grupos de Facebook, grupos en diferentes redes sociales donde hay profesores que comparten el mismo interés, ¿no? Entonces ella mencionaba que ella está en varios grupos y en esos grupos ella es donde ha intercambiado estas experiencias, ¿no? Cosas que le han funcionado y que tienen este enfoque, ¿no? Constructivista, y de otros profesores que también han compartido esa experiencia y él los ha utilizado. Entonces, en ese intercambio es donde ella ha ido mejorando todas sus estrategias. Yo añadiría al consejo que dio ella, que me parece genial, ¿no? El hecho de investigar, porque hay muchas ideas que encontramos en Internet. Yo sé que eso implica más tiempo, ¿no? Implica que dediquemos ahí un par de horas, pero siempre vamos a encontrar algunas buenas ideas en Internet, en YouTube, ¿no? En diferentes páginas web, de experiencias que han tenido buenos resultados generando aprendizajes significativos en los estudiantes, ¿sí? Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Por un lado, investigar por nuestra cuenta, ¿no? Usar el Internet para eso, y por otro lado, empezar a involucrarse en comunidades de aprendizaje. Una de ellas, bueno, es que es la que organizó la conversatorio de hoy, es el ECTEC Latam, donde está un compañero con el que trabajé hace años, Alberto Grados, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a trabajar lo que es diseño inverso, y también conocido como backward design. Primero quisiera saber, ¿alguno de ustedes ha trabajado esta forma de diseñar sesiones de aprendizaje? ¿Sí o no? Por favor, pónganmelo en el chat. Ana me pone que no. No, ya. Ok, entonces totalmente nuevo. Perfecto, vamos de cero. Muy bien. Ok, Jessica, no te preocupes. Muy bien. Miren, nosotros probablemente cuando hemos estado en el colegio, en la universidad, hemos aprendido de esta manera, y es muy probable que también lo sigamos repitiendo en nuestras clases hoy en día. Cuando diseñamos nuestra unidad, nuestro plan anual, nuestras sesiones, unidades, sesiones de clase, siempre vamos pensando en las actividades. ¿Qué actividades quiero hacer con mis estudiantes? Luego pienso en la evaluación y luego pienso en objetivos de aprendizaje del curso. O sea, ¿qué tema voy a hacer, no? Entonces, es como, me enfoco más en las actividades que en el resultado objetivo que quiero lograr en mis estudiantes, ¿sí? El diseño inverso es al revés. Primero me enfoco en el objetivo de aprendizaje, qué es lo que quiero alcanzar en el estudiante al finalizar la sesión, al finalizar la unidad, al finalizar el curso. Luego pienso la evaluación, cómo tiene que ser, o sea, qué evidencia va a mostrar la evaluación que me diga a mí que el estudiante alcanzó o no el objetivo. Y luego vienen las actividades, qué es lo que haré en el aula, ¿sí? Entonces es inverso porque empiezo al revés. Y este es el diseño inverso, es lo que vengo utilizando en mi colegio ya por años, y todas las unidades de todos los grados lo trabajamos con diseño inverso. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, para cuarto de secundaria. Esta unidad, nuestro objetivo, o sea, primero planteamos el objetivo, el logro, ¿no? Que es, al finalizar la unidad, el estudiante diseña un modelo de tirolesa en el patio del colegio aplicando sus conocimientos sobre trigonometría, ¿sí? Sí conocen la tirolesa, ¿no? Que es como el canopy, esa cuerda, ¿no? Donde las personas se cuelgan y bajan. Hay en muchas partes del Perú hay tirolesas o canopies también le llaman. Entonces, ya en base a este objetivo, ¿no? El objetivo de la unidad, empezamos a diseñar la evaluación. Y la evaluación fue la siguiente. Se les pidió, ¿no? Acá está la explicación, ¿no? Desde el tercer piso del patio, diseñar esta tirolesa que llegue hasta esta parte del patio, se le había marcado. Y las instrucciones, ¿no? Era de que, bueno, puede... la idea es que diseñe el plan, luego que haga sus cálculos y que lo demuestre matemáticamente y utilice diferentes métodos. Y bueno, se les da algunas fórmulas como sugerencia, pero no son las únicas que puedo utilizar. Entonces, para esto tenía varias partes. Primero la planificación, ¿no? El diseño, cómo sería la ruta, ¿no? Algunos hicieron el dibujo, un bosquejo de cómo sería. Luego, qué información necesitan, qué elementos necesitan recoger, porque la idea es que vayan a recoger datos del patio. Luego viene la parte de medición, y aquí les dábamos instrumentos y también les pedíamos a ellos que traigan sus instrumentos. Ellos que tenían, les pedíamos que traigan su cinta métrica. Si en caso no tenían, nosotros también les damos algunos extras.
también tenemos una especie de ruedita que va contando cada metro, o sea, que tú lo pones en el piso y va contando cada metro, que es más fácil, ¿no? De poder contabilizar. Y también utilizamos el clinómetro, que es tipo una especie de pistolita, ¿no? En donde tú apuntas y te calcula el ángulo de elevación o de depresión. Y ya con esos instrumentos ellos recogían todos los datos, ¿no? Y lo colocaban en su papel, y ya luego empezaban a trabajar en el mismo papel, ya no en el patio, sino en el mismo papel. Y aquí les pedíamos obligatoriamente usar 2 métodos diferentes, ¿no? Método 1, método 2, y para los más hábiles, un método opcional, porque siempre hay unos que acaban muy rápido, entonces le digo un método 3, opcional. Y luego viene la parte del análisis, ¿no? La evaluación según la vida real. Compara los 3 métodos. ¿Son cercanos? ¿Cuál de los 3 métodos crees que es el más preciso, el que tiene menos porcentaje de error, ¿no? ¿Qué tan seguro estás de tus respuestas? ¿Tiene sentido tus respuestas, no? Porque algunos también encontraron resultados porque no tenían nada que ver. Y aquí era la parte de analizar según la vida real. Entonces, esta era la evaluación, y aquí está la rúbrica, ¿no? En donde se le indica qué es lo que se espera en los niveles más altos. Y bueno, esta evaluación lo diseñamos en el 2019, ¿no? Y luego vino pandemia. Y ya no podíamos hacer la misma evaluación en el colegio porque obviamente cada uno estaba en su casa. Así que hicimos una adaptación. Y la adaptación fue hacer lo mismo, pero en su casa o en donde vivían, ¿no? Aquí está. Era el mismo zipline, ¿no? La tirolesa, pero dentro de su casa. Y acá es un ejemplo de una alumna que trabajó. Ella tomó la foto del patio de su casa. Miren cómo dibuja, ¿no? Ella va a poner su tirolesa desde acá, va a llegar acá, y ella misma quiso hacerlo como que 2, una acá y luego otra de acá hasta el piso. Entonces primero está tomando fotos, ¿no? De la vida real, y luego ella lo matematiza, ¿no? Toda esta explicación, bueno, usa... el tema del clinómetro, los clinómetros estaban en el colegio, entonces no había forma de enviarlos a la casa, así que les pedimos a los estudiantes que construyan su propio clinómetro. Encontramos unos videos en YouTube en donde con una regla, un pabilo, un transportador, y con eso, y con un lápiz creo, ¿no? Con una especie de péndulo, con eso creaba su propio clinómetro, ¿no? Clinómetro casero, por así decirlo. Entonces recogían los datos y fíjense, miren cómo matematizan, ¿no? Cómo lleva de la vida real a la matemática. Empieza a hacer sus diseños, a dibujar. Y luego empieza a hacer todos sus cálculos, ¿no? Aplica obviamente todo lo que hemos trabajado en la unidad, compara sus resultados, mira, arma su tabla, compara los métodos y luego empieza su evaluación, ¿no? En el tema de la medición, ¿no? En el tema del cálculo, qué tipo de errores podía haber, etc. Y luego, después de pensar en la evaluación, ya venía el diseño de la unidad. Ahí recién empezamos a diseñar qué temas necesitamos para que el estudiante llegue a ese objetivo. Entonces empezamos con identificar elementos de la vida real, estimaciones. ¿Por qué? Porque no solamente podían calcular la altura, ¿no? y el largo, ¿no? En el patio, sino que también podían usar diferentes métodos de estimación. ¿Qué hacían algunos? Estimaban su altura con respecto al piso o la pared, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas melisas alcanzaban desde acá hasta la parte de arriba? Algo así. O en el patio, ¿no? Como eran bloques, entonces ¿cuánto mide un bloque y cuántos bloques hay hasta el punto final? Entonces, la idea era que utilicen diferentes estrategias de estimación también. Luego empezamos con Pitágoras, para lados, ¿no? Problemas de la vida real. Luego descubrir relaciones entre los triángulos, cómo encontrar un lado que falta, usar razones trigonométricas para lados, luego para ángulos, resolver problemas de la vida real. Y viene un formative, que la formativa es una especie de ensayo, ¿no? O práctica, algo similar a la sumativa, pero que sea una oportunidad para él de recibir feedback y no cometa esos errores en la sumativa. Luego, reflexión sobre el resultado del tema de la evaluación, aplicar la regla del seno, la regla del coseno, resolver situaciones de la vida real, bearings, que es un tema muy, creo que en el currículo peruano no hay, y aplicar, ¿no? Los bearings a la vida real y la sumativa. Entonces, fíjense, o sea, siempre diseñamos así, ¿no? Primero pensamos cuál es el objetivo, la evaluación, y una vez que tenemos la evaluación, empezamos a poner todos los temas que se necesitan para llegar a ese objetivo.
Entonces, nos ha funcionado en el sentido de que sienten que es una matemática muy útil, ¿no? Que es como, esto me va a servir, esto lo voy a aplicar, esto lo voy a necesitar. Ya no estamos combatiendo con la pregunta de, ¿y esto para qué me sirve, no? ¿Y esto para qué lo voy a utilizar? Porque ya, o sea, realmente le encuentran un sentido. ¿Qué beneficios hay al aplicar backward design o diseño inverso? Las decisiones de clase derivan de resultados esperados en el estudiante, no de lo que indican los libros o los métodos. Se los digo por experiencia porque he visitado muchos colegios privados y públicos, ¿no? En la época que estaba trabajando en el ministerio. Hay profesores que diseñan su programación anual en base al libro. Entonces dicen ya, hoy día lunes trabajo la página 8 y 9, mañana martes la página 10 y así. Cada día va avanzando 1 o 2 páginas. Entonces eso no es correcto porque el libro está pensado para un público general y nuestras sesiones de clase deberían ser adaptadas pensando en las necesidades del estudiante, ¿no? O el contexto. Cuando te enfocas en las actividades, te centras más en la enseñanza, pero cuando te enfocas en el resultado esperado, te enfocas en el aprendizaje. Entonces ya no es, o sea, nuevamente, ya no me estoy centrando en cómo enseño, sino en cómo el estudiante puede aprender mejor. ¿Sí? Siempre, o sea, esa es como que la pregunta que debe girar, ¿no? En nuestras sesiones. ¿Cómo el estudiante puede aprender mejor? Una vez establecido el resultado esperado, es más fácil pensar en la evaluación y en la programación. La verdad es que se nos hace muy fácil porque es como una especie de secuencia de pasos, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Y a veces nos pasa que cuando estamos diseñando los temas, nos damos cuenta que hay un tema que no ha quedado claro. Por ejemplo, creo que había una unidad en segundo y secundario sobre funciones cuadráticas y estábamos trabajando en la pendiente y queríamos que trabajaran la pendiente, que lo sepan calcular con y sin calculadora. Y ahí nos dimos cuenta que los chicos tenían dificultades en operaciones con negativos. Entonces tuvimos que añadir, ¿no? Una clase de reforzamiento de ese tema. No era parte de la unidad, pero lo necesitamos porque si no, no podían avanzar en los siguientes pasos, ¿no? Una vez establecido el resultado, ya se lo dice, hace que la instrucción sea transparente y explícita. Son 3 pasos que se necesitan para el backward design. Primero, identificar el resultado esperado, determinar la evidencia y planificar la experiencia o la instrucción. En esta página web van a encontrar toda la información, ¿sí? Aquí se los voy a decir de manera resumida. El primer paso, identificar el resultado esperado. Entonces, lo primero es analizar con qué es que vale la pena que el estudiante se familiarice. Si nosotros vemos el currículum, es bien ambicioso. Tenemos una gran cantidad de malla curricular por cubrir y a veces no nos alcanza el tiempo. Y la pandemia nos ha enseñado que sí podemos seleccionar aquellas capacidades, no lo sé, aquellos dentro de la competencia, ¿no? ¿Qué desempeños son los realmente que vale la pena dedicarse dentro del aula? Entonces, si en la pandemia hemos hecho eso, ahora con mayor razón, ¿no? Podemos seleccionar aquellos desempeños que son relevantes trabajar en el aula. Porque hay otros desempeños que la verdad es que el estudiante lo podría aprender por sí solo y no nos necesita tanto a nosotros. Importante que el estudiante sepa, o sea, de saber y hacer. ¿Sí? Recuerden que nuestro currículum está enfocado por competencias, no solamente que aprenda, sino el que sepa utilizarlo. Entonces es el saber y el hacer. Y por último, ¿no? Que ese tipo de aprendizaje o comprensión sea duradero. Cuando el aprendizaje es significativo, realmente queda en la memoria de largo plazo. Cuando el aprendizaje es memorístico o mecánico, queda en el corto plazo. ¿Y qué pasa? Llega el siguiente trimestre y ya no se acuerdan lo que trabajaron. O llega el siguiente año y es como que llegan en cero, no aprendieron nada el año pasado, se olvidaron de todo. Pero en el momento tú no te das cuenta, porque cuando ellos repiten lo que tú les has dicho y lo hacen bien, te dan una falsa percepción de que están entendiendo, pero no es así. O sea, lo están haciendo por repetición, pero no están comprendiendo lo que están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el paso 2, determinar la evidencia. Aquí hay muchas formas de poder evaluar. Puede ser creación de modelos, ¿no? Lo que hemos hecho ahorita con el reto del malvavisco. Cuestionarios de respuesta corta, preguntas de respuesta libre, tareas, proyectos de laboratorio, problemas, proyectos grupales, videos, reporte, informe, ensayo, exámenes. O sea, podemos variar la evaluación. Les he enseñado un modelo, ¿no? De una evaluación que es un poco alejado de la examen tradicional, ¿no? Que es pregunta-respuesta, 10 preguntas o 20 preguntas. Es como un problema de la vida real, un reto de la vida real, por así decirlo. Paso 3, planificar las experiencias de aprendizaje.
Aquí tengo que analizar qué conocimientos y habilidades necesitan los estudiantes para desempeñarse de manera efectiva y lograr sus resultados. ¿Qué actividades equiparán los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias? ¿Qué será necesario enseñar y orientar? ¿Qué materiales y recursos son los más adecuados para lograr los objetivos? Entonces aquí viene toda la parte de la planificación de la unidad, ¿no? Una vez que tengo el objetivo claro y la evaluación, ya lo demás es más fácil. Algunas estrategias que les puedo sugerir que tengan en cuenta. Siempre trabajar discusiones grupales o discusiones con todo el salón, ¿no? Clases interactivas. La dinámica de Think, Pair, Share, que lo voy a explicar más adelante. El aula invertida, ¿no? El Flip Classroom, que está muy de moda hoy en día. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, lo trabajamos la clase pasada. O aprendizaje basado en proyectos. Diarios de reflexión también. Ese es un formato que está en la página web, pero yo les voy a sugerir usar otro, ¿sí? Uno más sencillo. Pero igual se los pongo acá para que sepan, ¿no? Que tiene varias partes, varios pasos que completar. Bien. Les quiero recomendar este video, ¿no? Que es opcional, el que desea lo puede ver. Es de Eliud Quintero, es de cómo diseñar clases interactivas en ambientes virtuales del Tecnológico de Monterrey. Pero esas ideas, en verdad, se podrían aplicar también para el lado presencial. Y él lo que sugiere es un video de 1 hora y media, pero que tiene una gran cantidad de propuestas, ideas y recursos para compartir. Plantea esto, ¿no? Que una sesión debe tener como que 5 momentos. La actividad detonante, la actividad instruccional, que está a cargo del profesor, la actividad individual, donde el estudiante trabaja solo, la actividad colaborativa en grupos y la actividad integradora con todo el salón. Yo siempre hago la actividad detonante, sí o sí. Luego, esta actividad instruccional, cuando estoy trabajando con fichas de exploración, la actividad instruccional la pongo al final, porque primero hago que el estudiante trabaje solo, en equipo, todo el salón, y luego yo lo que hago es reforzar, verificar, ¿no? Como que cerrar las ideas, institucionalizar, por así decirlo. Entonces, se mantienen las 5 partes, pero voy como que cambiando el orden. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta sobre el backward design o diseño inverso? Melissa, el material de apoyo que estás dejando en la PPT, está en inglés. O sea, me acuerdo, pero me demoro bastante, no sé si le pasa a los demás profesores, me demoro bastante en identificar, en la traducción. No sé si, ¿Cuál? por ejemplo, en el penúltimo, Acá. ahí, por ejemplo, ¿no? Me Sí, demoro bastante. este formato yo he creado uno en español, pero más simple, ¿no? Con menos partes. Así que Claro, en eso español sería mejor en español porque lo visualizamos más rápido. No, claro, no sé, claro. no, O sea, es mi he creado un sugerencia. formato en español, pero se los voy a presentar antes de mandarlos al trabajo grupal. Ah, ya, ok, gracias. Ujú. Bien, Dayan. Sí, yo tenía una pregunta porque ahora que has presentado ese trabajo final de trigonometría, la verdad es que me ha gustado mucho porque trigonometría es una parte de la matemática que es muy difícil encontrar la contextualización, ¿no? Pues, la más clásica es la del mar, la de las olas del mar, ¿no? Pero no me había dado cuenta que así también se puede hacer trigonometría, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo el año pasado también hacía así mis productos, ¿no? Hasta que en el último bimestre, la directora de pronto nos dijo, ahora va a ser evaluación sumativa. Todo el año había sido evaluación por competencias, o sea, por productos, por proyectos, videos. Yo me acuerdo que yo hacía para prismas, hacía gorritos de cumpleaños, ¿no? Gorritos en forma de cono que ellos hagan, que ellos midan, ¿no? Y de pronto, a fin de año, la directora nos dice evaluación sumativa con 10 preguntas, y mis chiquitos, cuando les entregué el examen, o sea, no era que no habían aprendido, sino es que la persona que me había hecho excelente el producto, que me había hecho una exposición excelente de todo lo que había hecho, de pronto me dijo, Miss, es que me pone nerviosa estar sentada frente al examen, me bloqueo, y se puso a llorar, se puso tensa, todo secundaria de pronto. Tú bueno, conoces el colegio Nexo, ¿no? Los veías ahí todos llorando ahí en el patio, nada. Entonces, y sí, pues, ¿no? Entonces, nosotros estamos preparándolos
para la vida, pero dentro de la vida también está este examen de la universidad, pues, ¿no? Que no te evalúa por competencias, sino te evalúa por cognitivamente, ¿no? Entonces, es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil porque, y yo lo vi ahí, ¿no? Desde el examen de hoja con papel al examen, a la evaluación por proyectos, había sido muy, muy diferente y muy, de repente para ellos este cambio fue muy traumante, ¿no? Se quedaron llorando todos, tenía mi chiquito primero, segundo, tercero, cuarto, toda la secundaria, entonces decía, y en los de quinto, ¿no? Los resultados de quinto fueron los más devastadores porque ellos ya estaban próximos a rendir un examen de admisión. Entonces, sí, preocupante, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Dayan, gracias por compartir tu experiencia. Es que lamentablemente existe el divorcio entre el colegio y la universidad, ¿no? Mientras que en el colegio nos piden trabajar por competencias, en la universidad se les evalúa por contenidos. Entonces, ahí, o sea, tenemos que hacer magia. Lo que nosotros hacemos es trabajar un poco variando la evaluación. De primero, desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria, todo el enfoque es bien hacia como evaluaciones del tipo que les he mostrado, ¿no? De proyectos, de trabajos, También hay evaluaciones tradicionales, ¿no? Le llamamos criterio A, que es como evaluaciones para ver el conocimiento y la comprensión, pero como que son pocas, o sea, en el año habrán una o dos, ¿no? No más. Más evaluaciones hay del tipo de desarrollar comunicación matemática, resolución de problemas de la vida real, e identificar patrones, porque, por ejemplo, esa ficha que les enseñé de operar con números enteros, podría ser una evaluación también en lo que es en el tema de patrones y regularidad, que para nosotros es un criterio fuerte. Sin embargo, cuando llegan a cuarto de secundaria, ya hacemos un poquito la transición y tratamos de tener 50% de evaluaciones tradicionales y 50% de evaluaciones de proyectos, ¿no? Para que vayan haciendo la transición, porque en quinto año ya casi ya no trabajamos mucho así por competencias. Como nosotros trabajamos con el programa de diploma, ya es más, o sea, igual en las clases yo trato de que los estudiantes comprendan todo lo que están haciendo, ¿no? Las propiedades, que entiendan cómo surgen, de dónde salen, pero las evaluaciones son bien así como tipo examen, ¿no? O sea, de pregunta-respuesta, porque si no, o sea, también el problema es que luego tienen dificultades para ingresar a la universidad y no queremos eso, ¿no? Pero entonces es lo que hemos buscado, como que hacer el ajuste, el término medio entre lo que pide el currículo nacional y lo que nos exigen las universidades. ¿Ok, Dayan? Sí, y esa es una muy buena idea, de hecho, ¿no? O sea, ese trance de cuarto, bueno, en cuarto ya lo vas preparando y en quinto ya, ¿no? Pero en este colegio no, todo, de primero a quinto era proyectos todos, ¿no? Y de pronto el examen sí fue, pero es un buen método el que usa el colegio. ¿El Claro, tuyo? y además los proyectos también son evaluaciones sumativas, o sea, una evaluación sumativa no solamente es un examen tradicional, hay muchas formas de evaluar o de hacer evaluaciones sumativas, ¿sí? Bien, vamos con la segunda parte, que es comunidades profesionales de aprendizaje, ¿sí? Y aquí es porque la mejor manera de poder enseñar a los estudiantes a poder trabajar de manera colaborativa es que nosotros como docentes también lo hagamos. Y para eso pueden generar ustedes dentro de su colegio comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Qué es? Es un método para fomentar el aprendizaje colaborativo entre colegas dentro de un entorno o campo de trabajo. Son colegas que deciden profundizar en el conocimiento o experticia de un tema en particular. Se utiliza en las escuelas como una forma de organizar a los profesores en grupos de trabajo de aprendizaje profesional basado en la práctica. Les comento un poco mi experiencia, ¿no? En mi caso, la llaman PLC, ¿no? Professional Learning Community, y en verdad vino de la idea del coordinador académico en el 2019. Nos explicó al inicio de año a todos los docentes en qué consistían, ¿no? Esas comunidades de aprendizaje, y lanzó el reto, ¿no? Dijo, ustedes únanse en equipos de manera libre, ustedes escogen el tema, presenten su propuesta y apoyaremos económicamente a las 3 mejores propuestas, ¿no? Entonces en el colegio se formaron como, no sé, 10 grupos creo, cada grupo presentó su propuesta, tenías que presentar qué es lo que querías investigar, qué tema, cómo lo ibas a hacer, cómo se iba a beneficiar el colegio, y bueno, aceptaron a 3, ¿no? Dentro de esos 3 aceptaron a mi grupo. En mi grupo éramos 3 profesoras de matemática, ¿no? 2 y yo. Y habíamos colocado el tema como
mejorar la discusión de clase en el aula, ¿no? Y nuestro proyecto era, pues, empezar a buscar internet, compartir experiencias, entrevistar a profesores, como que a los mejores profesores del colegio, y también llevar un curso en la Universidad de Harvard, que era sobre este tema específico, así decía, ¿no? Classroom discussion. Y luego, después de hacer todo, recoger toda la información, hacer una especie de resumen y compartirlo con todo el colegio, con los profesores y obviamente aplicarlo en las aulas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una muy buena experiencia porque yo tenía ciertas estrategias, pero cuando conversaba con estas colegas y con otras más, entrevistaba a otros profesores, sentía como que me ampliaban más, ¿no? Mi visión, decía, wow, tengo otras ideas más. Y con el curso todavía aún más. Entonces, y ya luego cuando hicimos el compartir, ¿no? Empecé a yo entender por qué era importante generar discusión en el aula, ¿no? Y me daba cuenta que a veces yo en la clase hablaba mucho, y entonces no, decía, no, tengo que hablar menos y hacer que los estudiantes hablen más. Entonces, eso es una forma. Ahora, ¿qué pasa si es que de repente en sus colegios no viene de las autoridades esta iniciativa, ¿no? Ustedes la podrían proponer y hay cursos que son gratuitos. Aquí les he puesto 2 páginas web, los famosos MOOC, que son cursos que se lanzan de manera masiva por muy buenas universidades, como Harvard, Stanford, la Complutense de Madrid, y son cursos que tú puedes llevarlo de manera gratuita, y si tú luego quisieras una certificación, sí te piden un pago, ¿no? Pero si solamente quieres aprender nada más, pues ya te quedas tú con el conocimiento, ¿no? Entonces es cuestión de que entren a la página web y hagan el filtro, ¿no? De por tema, qué es lo que les interesa a ustedes, ¿no? En este de acá creo que algunos son en inglés, pero los de Madrid sí son en español. Y la otra página web que también quería recomendarles es Coursera, ¿no? Coursera también ofrece muchos cursos gratuitos. A ver acá, la educación, a ver. Miren, cursos innovación educativa, ¿no? De 1 a 3 meses, clases interactivas, innovar en la enseñanza, design thinking, ¿no? Que es otra estrategia que se está usando mucho ahora. Formación docente basada en prácticas, tesis, diseño instruccional, clases de innovación, en sí. Y hay diferentes cursos y ahí te sugieren cuánto tiempo dura, entonces uno puede hacer el filtro. La idea es que no hay excusa, ¿no? El tema económico no sería una excusa si es que uno realmente quiere aprender o profundizar algún tema que le interese. Y si encuentras un equipo o otras personas que también están interesadas en el mismo tema, es mucho mejor porque la carga se lleva de manera más fácil entre todos. Y bueno, entonces, producto de este curso y esta investigación que hicimos es que viene la última parte, que es estrategias para favorecer la discusión en el aula. Les voy a compartir un poco lo que aprendí, ¿no? En toda esta experiencia. Bien, ¿por qué es importante generar la discusión en el aula? La discusión lo que hace es mejorar la comprensión profunda, ¿no? Ayuda a que los estudiantes se expresen, ¿no? Expresen sus ideas, mejoren su deseo de complejidad y su confianza en sí mismos. Una buena discusión necesita del maestro y alumnos. Los alumnos necesitan pensar, escuchar y hablar, ¿sí? El estudiante no va a aprender si solamente me escucha a mí. O sea, él tiene que hablar, tiene que discutir, conversar, hacer, ¿no? Trabajar el cerebro y pensar, reflexionar. Razones por las que los estudiantes no participan: por aburrimiento, falta de conocimiento, cultura de pasividad y miedo a la vergüenza. Al inicio, por ejemplo, era un poco difícil trabajarlo en el aula, porque los estudiantes están acostumbrados, o sea, ya vienen mentalizados a sentarse en el aula y escuchar al profesor, porque así han aprendido a lo largo de, ¿no? de los años. Entonces, cuando yo les pido discutir, como que les cuesta al inicio. Es decir, que tengo que trabajar mucho al inicio lo que es growth mindset, ¿no? Que es como mentalidad de crecimiento, y también trabajar lo que es normas de convivencia, ¿no? El hecho de que les explico bastante de que valoro la participación, que no hay ninguna idea errada, ¿no? Que yo me puedo equivocar, que no está mal equivocarse y está prohibido, terminantemente prohibido, burlarse del comentario de la otra persona. O sea, si es que alguien se equivoca, está prohibido burlarse, ¿no? Ese tipo de cosas para que un poco ellos se sientan más en confianza y quieran decir sus ideas. Porque en la medida que ellos digan sus ideas, es donde yo puedo ayudarlos y ver qué están pensando, ¿no? Si están pensando bien o no, cómo puedo orientarlos. Pero si no me dicen nada, nunca voy a poder entender qué es lo que ellos piensan. Algunas consideraciones. Una buena idea es pedirles que escriban antes de discutir,
¿no? O sea, decirles que escriban en 1 minuto, 2 minutos, escriban en su cuaderno, ¿no? La pregunta que les has planteado y ya luego discutir, porque cuando los agarras en frío, o sea, les haces la pregunta y no les has dado tiempo de pensar, se ponen nerviosos y no queremos eso, ¿sí? Segundo lugar, en los grupos más pequeños, poner a los estudiantes más tímidos. Si los estudiantes tímidos están en grupos grandes, no van a hablar, ¿no? Los demás van a monopolizar la conversación y ellos no van a tener chance de participar. Se pueden utilizar preguntas o imágenes para generar discusión. Preguntas como, por ejemplo, ¿el 0 es par o impar? ¿El 0 es un número natural? ¿El 1 es un número primo? ¿El cuadrado es un rectángulo? ¿Se puede dividir entre un número negativo? O sea, discusiones que pueden tener respuesta o no pueden tener respuesta, pero la idea es que todos compartan sus ideas, ¿sí? Llamar a los estudiantes por su nombre, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, y lo he dicho porque yo también lo hago, o lo hacía mejor antes, lanzaba una pregunta y 3 o 4 levantaban la mano y les daba la palabra. Entonces yo decía, ay, ya se han entendido, lo han hecho bien. Pero yo creía que todos habían entendido porque el que me respondió sabía matemática o tenía habilidad y lo comprendió muy bien. Pero no, porque en realidad es mejor que tú mismo llames a los estudiantes. Entonces, ya no pido voluntarios, sino yo misma digo, a ver, de la lista, al azar llamo, Elizabeth, Diana, Jessica, ¿ustedes qué opinan? ¿O cuál es su respuesta? Entonces, cuando escojo estudiantes al azar, puede ser que lo hagan bien o mal, pero más o menos me da una idea de cómo está la temperatura en el salón, ¿no? Porque si solamente responde el que sabe, voy a pensar que todos han entendido y no necesariamente es así. Luego, recompensar a los estudiantes reacios con comentarios positivos, sonreír, porque a veces tienden a pensar que los profesores de matemática, no sé, somos como... Primero que piensan que el curso de matemática es el cucu, ¿no? Ese como el peor curso del colegio, ¿no? Y a veces tienen esa fama de que los profesores de matemática también son malos, ¿no? Etcétera. Otras consideraciones. Registrar el nivel de participación para poder ver quién no está participando y animarlo, ¿no? Énfasis en escuchar y pensar, no solo en las contribuciones, ¿sí? Aquí tenemos que un poco dejar de estar como que cuestionando si la respuesta es correcta o incorrecta, sino más bien valorar, ¿no? La participación, la escucha, ¿no? La capacidad de reflexión. Los estudiantes necesitan ser entrenados, no saben discutir, entonces tenemos que entrenarlos de manera explícita. Pedirle a los estudiantes que creen una lista de qué creen que sería una buena discusión, ¿no? ¿Cuáles serían las normas? Crear unas ideas entre todo el salón, luego compartirlo con todo el salón. Que reflexionen sobre sus debilidades y fortalezas, ¿no? Luego que establezca una meta por bimestre, que se autoevalúe. Plantear preguntas como, ¿qué va bien en la discusión al final, no? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué progreso están logrando? O sea, hay que irlos entrenando, porque no saben discutir, entonces no podemos pretender que hagan una buena discusión si no saben cómo hacerlo. Tenemos que enseñarlos. Estrategias. Think per share. Esta estrategia consiste en, les lanzo cualquier pregunta que tenga que ver con matemática. Les doy 1 o 2 minutos, o dependiendo de la tarea, ¿no? Unos minutos para que lo hagan solos. Luego, en parejas. Y luego compartimos con todo el salón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un estudiante es un poco tímido, al momento de compartir en parejas, como que adquiere cierta seguridad. Y si le pides compartir con el salón, no se va a sentir tan mal de hacerlo porque ya previamente ha tenido la oportunidad de discutirlo con alguien. Que si tú le preguntas de buenas a primeras solo, no va a querer o le va a costar porque desde ya va a pensar que está mal, ¿no? Pero si alguien ya lo escuchó, ya lo reforzó, entonces como que tiene un poco más de seguridad. Esa estrategia la uso bastante, ¿no? Es pensar en parejas y luego compartir. Los palitos de chupetes también es muy buena. En un vaso ponen palitos de chupetes y en cada palito de chupete el nombre de un estudiante. Entonces lanzan cualquier pregunta, les piden que todos lo resuelvan previamente y luego sacan un palito de chupete al azar. Entonces, no sé, supongamos que sale Melissa, ya. Entonces le pides a Melissa que hable. Esto que evita que el estudiante piense que tú te has agarrado con alguien, que siempre agarras a alguien de punto y que lo llamas constantemente, no, porque es al azar, y cuando ya lo llamaste, dejas el palito afuera, entonces luego coges otro palito y así todos tienen chance de participar. También, si es que quiero utilizar tecnología, tengo Will Decide, ¿no? Que es una ruleta en donde tú copias y pegas, o sea, puedes de un Excel copiar y pegar la lista de nombres y luego te sale acá todos los nombres y simplemente haces girar la ruleta
y te sale el nombre del estudiante que quieres que participe, ¿no? En este caso hay otras actividades, pero aquí salen los nombres de los estudiantes, ¿sí? El cold calling, que es esta dinámica que les digo que es llamada en frío, ¿sí? No, en verdad trato de alternar, ¿no? Muy pocas veces pido voluntarios en preguntas, pero más uso cold calling, que es yo escojo a quién preguntar, ¿no? Y generalmente son 3 personas. Y el cold calling también permite que ellos estén atentos porque a cualquiera pueden llamar. Entonces sí o sí todos tienen que haber trabajado o respondido a la pregunta. Y a veces incluso le pregunto, bien, fulanito, ¿y qué opinas de la respuesta de tal persona? O sea, como que tiene que estar atento a lo que ha dicho la otra persona. Porque ¿qué pasa? Que te escuchan a ti, valoran tu opinión, pero no la de sus compañeros, entonces no les prestan atención. Eso también es importante, hacer preguntas sobre las respuestas de otros. Y bueno, el arte de saber plantear preguntas, ¿no? Ya no le pregunto qué es una función, sino ¿qué crees que es una función? O describe una función con tus propias palabras. Entonces ya le cambio, porque si le digo qué es una función, de repente se va a sentir intimidado, ¿no? O sea, no sé, Miss, es algo muy complejo, no lo sé. Pero si, ¿qué crees que es una función? Ya es como tu opinión, ¿sí? Entonces, en tu opinión no hay respuesta correcta y incorrecta. Estos son tus ideas previas, ¿no? ¿Qué crees que significa? ¿Conoces a alguien que...? Preguntas de seguimiento. ¿Qué has observado en el experimentado? ¿Qué más hay en la lista de tu grupo? ¿Qué piensa usted u otras personas cuando escuchan la palabra tal, ¿no? ¿Quién tiene una idea de respuesta de forma diferente sobre esto, etcétera? Muy bien, entonces aquí diferentes estrategias para poder trabajar la discusión en clase, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta antes de mandarlas al trabajo práctico? Miss, disculpe, yo tenía una consulta, había levantado la mano. Quería alguna sugerencia de usted. Cuando vamos a plantear las preguntas, ¿no? Para la discusión, ¿qué se sugiere? Si, por ejemplo, trabajamos con aula invertida, ¿no? Hacer la pregunta, enviarla a casa de repente para que ellos busquen un poco de información y luego discutirlo en el aula, o sería mejor en el aula, mientras estamos en el proceso del trabajo, lanzar la pregunta. Y como usted mencionaba, darle un tiempo para que ellos puedan ir escribiendo algunas, ¿no? Algunas sugerencias, respuestas y puedan darlas. ¿Cuál es mejor, antes de la clase o durante la clase para la discusión? Bien, muy buena pregunta. Dependiendo de la magnitud, ¿no? De lo que requiera esa pregunta o tarea, podría ser antes de la clase o al inicio de la clase. Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando lo que es aula invertida, pero es como un híbrido, ¿no? No es tan 100% aula invertida. Entonces nosotros hacemos videos que publicamos unos días antes, en mi caso una semana antes, ¿no? Si tengo 3 clases en la semana, publico 3 videos. Y en ese video son videos que duran máximo 10 minutos. Entonces ya les explico más o menos a grandes rasgos lo que vamos a trabajar en la clase. Entonces ellos ven el video, hay algunas preguntas en donde ellos van resolviendo, van verificando. Y luego ya van a la clase ya como que a practicar en sí, o vienen con preguntas, lo que no les quedó claro, lo que no entendieron. Entonces yo refuerzo un poco más. Es una forma de trabajar el aula invertida, ¿no? Lo otro, dependiendo también de cuánto tiempo tienes en tu clase, el tipo de tarea, puede ser que al inicio les pidas, ¿no? Investiga tal cosa o pregúntale tal cosa, si no quita mucho el tiempo de la clase, lo puedes hacer al inicio, ¿sí? Entonces va a depender mucho de tu horario, cuánto dispones de tiempo para tus clases de matemática, si en el colegio se puede dejar tareas o no, ¿no? O sea, también hay muchos factores que hay que considerar ahí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o tienes alguna otra duda? Creo que estás con el micro apagado. A ver, acá en el chat. Ah, ya, sí, ok. Muy bien. Vamos con el trabajo práctico. Vamos a tener solamente, creo que 10 minutos o 15 para hacer esto. 10 minutos. Vamos a organizarnos por niveles. Sí, van a ser 4 equipos. Sala 1 van a ser los profesores de primaria. Sala 2, 3 y 4 secundaria y universitario. La idea es que sean máximo 4 personas. Si ves que en la sala 2 ya hay 4 personas, ingresas a la siguiente sala, la 3, ¿no? Si hay 4 personas, vas a la sala 4. No olviden asumir los roles, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? Ya hemos visto los roles la clase pasada. Y bueno, solamente van a tener 10 minutos para más o menos bosquejar, compartir ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de pensar cómo podría ser una sesión de clase. Ustedes escogen el grado, el tema, ¿no? Y ese es el formato que les sugiero que utilicen.
Aquí crean una copia del documento y colocan, ¿no? ¿Cuál sería el resultado esperado? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el logro al final de la sesión? ¿Qué es lo que esperas que el estudiante logre al final de la sesión? ¿Cuál sería la evaluación o evidencia que te demuestre que ha alcanzado ese logro? Y luego viene la sesión, ¿no? Le he puesto los 3 momentos básicos, inicio, proceso, cierre. Y tú puedes poner como que dentro del inicio la actividad detonante, dentro de acá puede ser la actividad individual, grupal, instructiva, ¿no? La evaluación, qué materiales o recursos y tiempo. Obviamente no creo que acaben de completar todo el documento, pero al menos van a bosquejar algunas ideas. ¿Ok? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Entonces, una persona por grupo va a crear una copia del documento. Ahí les he mandado en el chat, la carpeta. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a armar las 4 salas, ¿ya? A la sala 1 van los profesores de primaria, ¿ok? Sala 2, 3 y 4 los de secundaria y universitaria. Muy bien, entonces tenemos 10 minutos para esto. Pueden empezar. Miss, disculpe, ¿podría mandar el enlace por el chat? Sí, ya lo mandé. No, perdón, por WhatsApp, Miss. Lo que pasa es que ya. estoy con otro correo y no me llega, no puedo abrir. Claro, claro. Bien, por favor. Bueno, me imagino que el tiempo les ha quedado corto. Sí, práctica el tiempo nos va a ganar. Estaba revisando las fichas, por ahí vi que al menos avanzaron en el logro de aprendizaje. Bien, yo les planteo lo siguiente, de manera opcional, el que desee puede terminar el trabajo, ¿no? Si quiere hacer su propia sesión de clase, si lo quieren hacer de manera grupal también, dejo la libertad, o sea, no es una como que tarea obligatoria, es tarea opcional, el que desee hacerlo y lo presente en la siguiente clase, lo revisamos y le podemos dar feedback, ¿ok? Pero es totalmente libre, el que desea lo hace, ¿no? Si quiere como que poner en práctica lo que hemos visto en esta sesión. Muy bien. Queridos profesores, ¿alguna pregunta antes de terminar? Maestra, una consulta. Sería buena idea que usted está dejando ese trabajito, entonces, aunque sea grupal o personal, lo hacemos. En este caso, ¿a dónde lo podemos enviar para que nos haga lo que es la retroalimentación, maestra? En la misma carpeta, en la misma carpeta. Ahí yo les he compartido una carpeta de Drive. Sí, en esa misma carpeta o terminan su ficha grupal o crean una copia, hacen una ficha individual y lo terminan. ¿Sí? Ya. Pero lo compartimos la siguiente clase o le tenemos que enviar. Ustedes me dicen, ¿no? Si lo tienen antes de la clase, me mandan un mensaje por WhatsApp, me dicen, ya terminé mi sesión de clase para que lo revise, genial. Entonces ya lo reviso previo a la clase y ya en la clase le damos el feedback, ¿no? Meli, lo que pasa, nosotros tuvimos que descargar el archivo porque supuestamente el primer documento era para el grupo 1, pero ya estaban tipeando otras personas. Entonces, por eso no lo tenemos ahí colgado. Ya, no hay problemas. Cuando lo tengan terminado, si desean, luego lo suben, ¿no? O si quieren lo trabajan en Word, ¿no? Y ya luego lo suben terminado también. Ya depende de ustedes cómo quieran organizarse. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces se sugiere trabajar en grupo. Les dejo la libertad. O sea, si ustedes quieren trabajar en grupo y tienen el tiempo para hacerlo de acá hasta el miércoles, genial. Si no pueden, entonces, y quieres hacerlo tú de manera individual, pues creas una copia y haces tu propia sesión. Ok. Una consultita, entonces, para la siguiente clase ya tiene que estar hecho, no es que vamos a tener un tiempo, ¿no? Así es, ya tiene que estar hecho porque esa clase sería solamente para recibir feedback. Ya. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un gusto nuevamente trabajar con ustedes el día de hoy, así que nos vemos el día miércoles. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.